acerca de esto. Y también la definición. Ya, bueno, vamos a tener que el dolor abdominal crónico, este se va a considerar crónico cuando haya estado ocurriendo constantemente o intermitentemente durante un periodo al menos de 6 meses. Este se va a dividir en dos formas, ya sea su presentación, sea agudo cuando igual tengo una presentación más de 6 meses, pero está al momento de la consulta, no tenga muchos días de su aparición. En cambio, subaguda haya ocurrido por más de estos últimos días que se haya encontrado. Ya, el paso inicial para diagnosticar esto es que tengamos de hecho una buena historia clínica y esta sea detallada, también en la cual tenemos que determinar la cronología del dolor, también tenemos cuándo se inició, la duración, la ubicación del dolor y también la posible irradiación de este. Ya. Un ejemplo de esto puede ser el dolor visceral que emana el tubo digestivo. Este se va a percibir en la línea media y dada su inervación puede ser literal y esta va a ser literal, relativamente simétrica en los órganos, ¿ya? Pero este va a ser difuso y mal localizado. En cambio, el dolor referido suele estar relacionado con el dolor referido suele estar relacionado con los dermatomas dermatomas de este dolor, del dolor principal. Para el examen físico vamos a tener que auscultar el abdomen para detectar en algunos casos un soplo abdominal que puede darnos un indicio de que sea una isquemia mesentérica crónica. Y también tenemos que realizar después de esto la palpación en busca de un organomegalia. ¿Qué pasa? Ya. Cámbiale ya. Ya, bueno, vamos a hablar acerca del dolor abdominal. De la pared abdominal, el dolor de la pared abdominal, en los cuales vamos a tener principalmente dos síndromes principales, que va a ser el síndrome de atrapamiento del nervio cutáneo anterior y el síndrome del dolor miofacial. Ya, una breve introducción de estos van a ser que se estima que entre el 10 al 30% de los pacientes que van a llegar a una consulta de gastroenterología con la queja del dolor abdominal van a tener un dolor en la pared abdominal. Se debe sospechar que es en la pared abdominal cuando la queja de este dolor es crónica y es incesante. Y además de que este no va a estar relacionado con la alimentación o con la función intestinal, pero este sí va a estar relacionado con el movimiento de la pared abdominal. Ya, para estos dos síndromes vamos a tener que estos van a ser similares, pero van a tener manifestaciones clínicas similares, pero estos tienen que ser diagnosticados eficazmente para poder darles un tratamiento y que este actúe de una manera adecuada. Se cabe destacar que los pacientes que tienen estas dos afectaciones suelen tener sobrepeso. Cámbiale por. Ya, vamos a tener el primero, que va a ser el síndrome de atrapamiento del nervio cutáneo anterior. Por sus siglas también puede ser, en inglés va a ser también llamado Agnes. Este nos va a causar un dolor abdominal frecuentemente. Este va a ser, sobre todo, este va a ser mal diagnosticado porque ¿cómo se llama? Va a causar un gran dolor abdominal crónico. Ya. Cuando tenemos un atrapamiento de una rama cutánea de un nervio sensorial, es lo que va a producir esta rama sensorial va a ser derivada de un haz neurovascular que va a ser de los niveles de T7 a T12. Este va a estar relacionado con la presión de una lesión, ya sea intra o extraabdominal, o con otro proceso localizado, ya sea grasa, ya sea fibrosis o sea un edema.
El dolor que emana por aquí, el dolor que emana la pared abdominal suele ser discreto y localizado, en contraste al dolor que está originado intraabdominal, ya que el intraabdominal va a ser difuso y mal localizado. Ya. Durante el examen físico, el paciente a menudo va a proteger el área afectada con las manos del examinador. A esto le vamos a denominar el signo del desplazamiento. Y cuando los pacientes van a notar que en las actividades que generan contracción muscular abdominal, esto va a generar dolor. Y durante el examen físico, cuando el médico esté palpando, va a notar una sensibilidad en estas áreas y el paciente va a tensar los músculos abdominales. Esto vamos a llamar el signo de Cardet. Cámbiale, por favor. Ya, ahora vamos a hablar acerca del otro síndrome, que es el síndrome del dolor miofacial, o con sus siglas en inglés MFPS. Ya. Ya, este dolor va a emanar de los puntos sensibles o gatillo miofaciales. ¿Qué es un punto sensible o gatillo? Que va a ser una zona hiperirritable del músculo. Ya. Esta se va a encontrar sobre todo en el músculo esquelético. Ya. Los factores causales de esta van a incluir trauma musculoesquelético, enfermedad de la columna vertebral, enfermedad del disco intervertebral, osteoartritis, angustia y también inmovilidad relativa de este tipo. Ya. Este se va a localizar sobre todo en la porción central del vientre, que se va a sentir endurecido o tenso en la palpación y va a provocar un signo de salto en el paciente. Este también, aunque no es tan común, se va a poder identificar estos puntos de gatillo en procesos sifoides, en las uniones costocondrales y en las inserciones ligamentosas y tendinosas. Cámbiale, por favor. Ya, aquí tenemos el tratamiento de estas dos, el tratamiento exitoso de estos dos síndromes, el tratamiento de estos dos síndromes, además de que mejora los síntomas que van a presentar, también nos va a confirmar el diagnóstico de que el paciente tenga alguno de estos dos síndromes. Ya, con síntomas leves, si es que el paciente presenta estos síndromes, pero con síntomas leves e intermitentes, va a ser suficiente tranquilizarlo y recomendar que se eviten dichos movimientos. En cambio, durante la presentación del dolor, vamos a tratarlos con analgésicos no narcóticos, AINES, y también con aplicación de calor. También nos decía que la fisioterapia nos puede ayudar, y también que para síntomas más severos y persistentes, que podemos aplicar anestesia local como sin corticosteroides. Démele, por favor. Ya, tenemos el otro síndrome dentro de este gran grupo del dolor crónico de la pared abdominal, que va a ser el síndrome de la costilla deslizante. Ya, este va a ser una causa poco frecuente del dolor crónico en la parte inferior del tórax y en la parte superior del abdomen. Este dolor puede ser seguido, este tipo es un tipo de dolor agudo, que va a ser unilateral y lacinante en la zona subcostal. Este va a ser seguido por una sensación de dolor más prolongada. Este síndrome se va a asociar a una hipermovilidad del cartílago costal en el extremo anterior de una costilla falsa, de la costilla 8, 9 y 10. Vamos a tener que este deslizamiento puede, ¿cómo se llama?, hacer un pinzamiento del nervio costal y también puede generar inflamación tisular localizada. Para vamos a tener que, para confirmar el diagnóstico de se hace con el examen físico, en el cual vamos a utilizar la maniobra de enganche,
¿Qué es? Que el médico va a enganchar los dedos, va a enganchar sus dedos debajo de la costilla inferior del paciente, lo cual va a hacer que el paciente sienta dolor ante esta maniobra. Y ahí vamos a poder confirmar que el dolor es causado por este síndrome. Cámbiale, por favor. Ya, igual vamos a hablar acerca de la radiculopatía del nervio torácico. Ya, esta va a ser una enfermedad que va a estar relacionada con las raíces torácicas, raíces nerviosas torácicas de la T7 a la T12. Ya, esta neuropatía está relacionada con trastornos en la espalda y la columna vertebral. También está relacionada con diabetes y también con infección por herpes zóster. Ya. Sobre todo a estos pacientes hay que realizarles un historial completo de todas las enfermedades del paciente y un buen examen físico, prestando atención a la posibilidad de que este dolor pueda deberse a una enfermedad sistémica. También podemos encontrar algún problema neurológico y también algún problema dermatológico anormal, por lo que mencioné antes, que puede ser secundaria o herpes. También el tratamiento de esta por lo que es secundaria a una enfermedad ¿cómo se llama? Una enfermedad ya subyacente. Ese es el tratamiento. El tratamiento es que se debe tratar la enfermedad que está provocando este tipo de dolor. Cámbiale, por favor. Ya, aquí tenemos el síndrome de dolor abdominal mediado centralmente. Ya, este también se va a denominar dolor abdominal idiopático crónico o dolor funcional crónico. Este se va a relacionar con la amplificación de señales del sistema nervioso central que van a regular, de señales reguladoras viscerales, ya van a regular las vísceras en lugar de anormalidades funcionales. Es más, este dolor es más asociado al sistema nervioso central. Ya, este se va a caracterizar por un dolor abdominal continuo o casi continuo, que va a estar poco relacionado con los hábitos intestinales y la alimentación del paciente. Este está relacionado con alteraciones en la modulación del dolor. Ya, cámbiale, por favor. Ya, aquí tenemos para este dolor los criterios diagnósticos de Roma 4, que nos van a ayudar en el diagnóstico de esta enfermedad. Los criterios van a ser el dolor abdominal continuo o casi continuo. Este dolor va a ser sin relación o va a estar relacionado ocasionalmente con los eventos fisiológicos del paciente. El dolor va a limitar el funcionamiento de las actividades diarias del paciente. Este dolor no va a ser fingido. El dolor no tiene explicación como tal y que ningún desorden estructural o funcional gastrointestinal va a explicar este dolor. Cámbiale, por favor. Ya. Perdón, Lenin, estos criterios de Roma 4 se dan para todos los trastornos funcionales, ¿no? Entonces se aplican para lo que hoy antes llamaban el colon irritable, que ya no se llama así, sino es el síndrome de intestino irritable, y otros trastornos funcionales que hay hoy. Entonces, sí es importante que los tomemos en cuenta, pero a veces tendemos a pensar que todos los dolores de los pacientes son de intestino irritable, entonces eso sí hay que tenerlo claro. Y hoy por hoy estos trastornos se llaman los trastornos del eje intestino-cerebro. Entonces ahorita que vas a explicar se van a dar cuenta, pero por eso ahora cada vez son más estudiados y cada vez hay más bibliografía porque se ha demostrado que este eje intestino-cerebro es muy importante y para que todos pongan atención, para que podamos entender esta parte ya. Sí. Ya. Bueno, vamos a hablar acerca de la fisiopatología de esto. Vamos a tener que el dolor crónico es
es algo multidimensional, es decir, va a afectar sensorial, emocional y cognitivamente al paciente. Este está explicado por anomalías en el funcionamiento neurofisiológico a nivel aferente, espinal y cerebral. A diferencia del dolor agudo que surge de una lesión o de una enfermedad visceral, no se va a asociar con el aumento de estímulos viscerales y tampoco se va a asociar al daño tisular. Se va ¿cómo se llama? Se va a considerar un trastorno biopsicosocial relacionado con la disfunción del eje cerebro-intestino, ya que va a tener alteraciones en las dimensiones moduladoras y motivacionales del dolor. Es decir, esto va a estar relacionado sobre todo a prácticamente a las emociones del paciente. Ya. La desregulación de este eje cerebro-intestino por este síndrome va a ser modificada por varios eventos que van a incluir información ya sea cognitiva o emocional, como estaba diciendo antes, del estado emocional del paciente. Cámbiale, por favor. Ya, aquí tenemos un pequeño esquema. Este es un modelo biopsicosocial del síndrome del dolor. De este síndrome del dolor, ya de acuerdo a vamos a tener que esta enfermedad, una persona va a estar predispuesta a esta enfermedad debido a varios factores, como los que tenemos aquí, que van a ser factores psicosociales, estrés diario, afrontamiento del estado psicológico y sobre todo estos pacientes van a mejorar cuando tienen apoyo social. Fisiológicamente los pacientes van a sentir una sensación de inflamación y de una mayor motilidad. Como dije, este síndrome va a generar síntomas verdaderos, ya que es una desregulación del eje cerebro-intestino. Ya, los síntomas que van a estas respuestas, los síndromes gastrointestinales van a ser la inflamación, ya como dije, la motilidad y la sensibilidad. Igual va a hacer una desregulación del eje cerebro-intestino con una modulación anormal de de las señales aferentes del intestino, que va a influir en los síntomas experimentados y va a conducir a un mayor uso de atención médica y se va a, y esto va a desembocar en una calidad de vida reducida, en un estilo de vida y una calidad de vida disminuidos. Cámbiale, por favor. Ya, aquí voy a hablar acerca de la transmisión ascendente del dolor visceral. Ya, la transmisión ascendente o aferente del dolor visceral va a involucrar las neuronas de primer orden que van a inervar a las vísceras. Estos van a llevar información al sistema nervioso simpático toracolumbar y también al sistema nervioso toracolumbar. Y después de estas van a hacer sinapsis en el asta dorsal de la médula espinal. De aquí las neuronas de segunda orden van a cruzar y van a ascender hacia la asta dorsal de los tractos espinotalámico y espinoreticular. Que me lee, por favor. Ya, continuamos. Estas neuronas de segundo orden van a hacer sinapsis en el tálamo con células de tercer orden y estas van a hacer sinapsis con la corteza somatosensorial. La corteza insular va a recibir la información del tálamo sensorial y del núcleo del tracto solitario, y esto va a integrar sensores viscerales y la información sensorial a esta. Ya tenemos que el sistema límbico va a servir como modulador de la experiencia del dolor, y este va a estar influido sobre todo en el estado emocional del individuo, también en las experiencias previas y también en la interpretación cognitiva de esta señal. Cámbiale, por favor.
Ya, tenemos la modulación descendente del dolor. Ya, la transmisión aferente del dolor visceral puede modularse mediante varios impulsos descendentes desde la corteza hasta los nervios viscerales. Principalmente el modelo de inhibición se va a dar a través del sistema inhibitorio descendente. Este sistema es una red está basada en las endorfinas y en las encefalinas, que se van a originar estas en la corteza y en el sistema límbico, y va a descender a través de toda la médula espinal, y va a tener con condiciones sobre todo en el mesencéfalo y en la médula espinal. Este sistema va a inhibir la proyección nociceptiva directamente sobre las neuronas de segundo orden o indirectamente a través de interneuronas inhibitorias que se encuentran en la médula espinal. Luego el asta dorsal de la médula espinal va a actuar como una puerta para modular la transmisión de los impulsos, de estos impulsos aferentes que vienen del sistema nervioso central, que van al sistema nervioso central. Cámbiale, por favor. Ya, vamos a hablar acerca de la sensibilización visceral. Se cree que la estimulación periférica, recurrente va a aumentar las señales aferentes o inhibe los mecanismos descendentes de control del dolor, lo que va a sensibilizar más el intestino y va a producir un estado de hiperalgesia visceral y de dolor crónico. La lesión periférica recurrente va a sensibilizar los receptores intestinales, lo que hace que la percepción de esta actividad aferente, o sea, de un dolor que tenga una intensidad leve, sea aún más dolorosa. Cámele, por favor. Ya, aquí tenemos el rol o el papel bioquímico de la serotonina. Ya, esta serotonina nos ha llamado la atención, ya que el tracto gastrointestinal es la principal fuente de esta dentro del cuerpo. Esta se va a encontrar sobre todo en las células enterocromafines de la mucosa, donde va a actuar como un neurotransmisor del sistema nervioso entérico y como una molécula con actividad neuronal. Esta serotonina va a mediar diferentes funciones del tracto gastrointestinal, como es la modulación de los receptores y la recaptación de esta va a afectar a la función sensitivo-motora del estómago. Por lo tanto, esta va a ser un importante modulador del eje neuro-cerebro-intestino. Y su desregulación y la desregulación de esta serotonina parece intervenir en la amplificación del dolor central. Démele, por favor. Ya, en esta podemos ver que los estados de ánimo, ya sea como el estrés, como la depresión y otro tipo de emociones puede afectar directamente al dolor crónico que puede padecer el paciente. Cámbiale, por. Ya, aquí tengo las características clínicas. Ya. Por lo general, los pacientes con este síndrome son mujeres y de mediana edad. Ya, la historia del dolor de va a ser que tiene una evolución de más de 10 años y el paciente, en la consulta suele estar angustiado, en la primera consulta. Ya, este dolor parece ser que es un punto focal en la vida del paciente, ya que el paciente lo va a describir como que se relaciona con emociones, que no está relacionado con la comida, la defecación o la menstruación. Ya, estos pacientes sobre todo tienen diagnósticos de ansiedad, depresión,
o también estrés postraumático, o tienen antecedentes de haber generado algún trauma. También es bastante común que los pacientes tengan antecedente de abuso sexual y físico. Ya, cámbiale por favor. Ya, bueno, vamos a continuar con el examen físico. Ya, primeramente vamos a realizar en el paciente la palpación abdominal. Esta debe ser alejada del sitio que tiene que ser alejada de donde el paciente percibe el mayor dolor para que no, ¿cómo se llama? Para evitar que el paciente sienta malestar en ese momento. El comportamiento del paciente durante la palpación abdominal, tenemos que observar si es que va a cambiar durante las si va a cambiar durante las maniobras de distracción, ya que el paciente puede que esté fingiendo el dolor o no. Por este motivo vamos a realizar las maniobras de distracción mientras hacemos la palpación. Ya. También tenemos que los pacientes van a presentar múltiples cicatrices quirúrgicas, ya que al ser un dolor crónico, el paciente se debe haber realizado procedimientos innecesarios. Otro también que tenemos que observar es el signo de los ojos cerrados. Ya, ¿cómo es? Es que cuando palpamos al paciente, va a ser una mueca con los ojos cerrados. En cambio, en los pacientes que no presentan este síndrome, al momento de hacer esta maniobra, el paciente va a estar con los ojos abiertos, con una anticipación temerosa, ya que vamos a presionar el punto del dolor. Ya, cámbiale, por favor. Ya, vamos a tener el tratamiento. Nos indicaba sobre todo que el tratamiento es, el no farmacológico es la relación del médico, el médico y el paciente, ya que una relación exitosa nos va a ayudar al manejo efectivo de todos los síntomas, ya que la comprensión de todos los antecedentes psicosociales de este paciente nos va a ayudar a establecer un mejor plan de tratamiento. Ya que esto, si es que nosotros comprendemos bien, el paciente va a tener un alto grado de comprensión de que la enfermedad es, el paciente nos va a ayudar en el seguimiento del plan de tratamiento. También tenemos que tener en cuenta el papel de la familia en estos casos, ya que ellos van a tener bastante relación con la enfermedad del paciente. Normalmente las experiencias familiares nos va a ayudar al apoyo emocional y al enfoque en la recuperación de esta enfermedad. Con interacciones o con relaciones familiares disfuncionales, las tensiones no se van a manejar de una manera óptima, y como dijimos que esto está relacionado, se va a desviar la atención con respecto a esto del paciente, a esta enfermedad del paciente, y el paciente no va a mejorar. Es esencial que nosotros transmitamos un apoyo emocional hacia el paciente, y que no juzguemos esta enfermedad y el impacto que ha tenido esta en la vida de este paciente, ya que esto nos va a hacer que el paciente tenga una mejor aceptación hacia el plan de tratamiento. Sobre todo, la comprensión de este plan es que el paciente entienda de que esta no va a ser curada por completo, sino que esta terapia es dirigida únicamente hacia atenuar los síntomas y facilitar la adaptación a que esto va a ser una condición crónica.
Ya, cámbiale por favor. Ya, vamos a tener la farmacoterapia. Ya, en la farmacoterapia vamos a tener que, sobre todo, los medicamentos que tenemos aquí no han sido autorizados como tal para realizar terapia farmacológica, como tenemos los AINES, el acetaminofén y la aspirina, ya que estos, entendiendo la fisiopatología de la enfermedad, que esto no es una enfermedad, ¿cómo se llama? Una enfermedad visceral, sino que es un trastorno biopsicosocial, que es una desregulación del eje, del neuroeje cerebro-intestino, no va a generar una mayor mejoría. En cambio nos dice que los narcóticos y las benzodiazepinas no deben, ¿cómo se llama?, prescribirse para el tratamiento de pacientes con este síndrome, ya que los narcóticos tienen un potencial de aumento a la sensibilidad del dolor y las benzodiazepinas van a hacer que disminuya el umbral del dolor. En cambio, los antidepresivos tricíclicos nos pueden ser de ayuda en este síndrome, ya que estos van a actuar inhibiendo la recaptación de serotonina y noradrenalina. El beneficio de estos es que su alta capacidad de mejoría del dolor, el beneficio es que estos nos van a ayudar en la disminución del dolor, y a dosis más altas nos van a ayudar a la depresión asociada que tiene el paciente. Cámele por. Ya, y ahorita. Dani, ¿y tú crees que los antiespasmódicos, como, no sé si has escuchado el bromuro de pinaverio o cualquier antiespasmódico, ¿tú crees que esos sirven en estos pacientes? Porque en estos pacientes, no sé si han escuchado, chicos que reciben fármacos como el Colipan, la mebeverina, hay un montón en el mercado que es más, son de venta libre. ¿Tú crees que estos sirven? Yo creería que sí, porque esta enfermedad, más que ser visceral, es un ¿cómo se llama? Es un trastorno biopsicosocial. Claro, o sea, los antiespasmódicos, o sea, yo creo que entiendan algo, que estos trastornos funcionales de los pacientes, perdón por no prender mi cámara, los trastornos funcionales en estos pacientes se categorizan, no sé si llegamos a ver eso con ustedes, porque creo que eso es como que algo más especializado, pero el síndrome de intestino irritable se clasifica en el que es en los pacientes que presentan dolor, en los que priorizan diarrea, en los que priorizan constipación. Entonces, como tú mismo decías, y estás en lo correcto, se prioriza los síntomas de los pacientes. Entonces, si bien es cierto, sí, no vamos a dar AINES, no le vamos a dar paracetamol, no le vamos a dar aspirina a estos pacientes, y sí vamos a iniciar con estos medicamentos, como tú mencionas, los antidepresivos tricíclicos, que son como la primera línea. Hasta hace algunos años todas las guías mencionaban que la primera fase de tratamiento para el dolor en estos pacientes era darle antiespasmódicos, darle mebeverina, que era uno de los que estaban muy bien comprobados, o el bromuro de pinaverio también estaba muy bien probado. Pero ahora las nuevas guías, y es más, hay unas guías 2021 donde dicen que deberíamos ya irnos directo por estos antidepresivos tricíclicos. Yo la verdad, y quiero que eso se lleven como para casa, porque ustedes se gradúan en unos años y van a ver unos pacientes, y pueda que le tengan en la rural un paciente y digan, chuta, para mí que tiene intestino irritable, ¿qué le doy hasta que le vea un gastroenterólogo? Yo creería que ustedes deberían ir por estos antiespasmódicos para que sea el gastroenterólogo, que tras una buena evaluación, el que inicie estos antidepresivos tricíclicos, porque sí son de primera línea, pero yo creo que no son de primera línea para que lo inicie como que el primer nivel de atención, ¿ya? Entonces,
debemos entender que los pacientes no se inventan los síntomas, les duele porque fisiopatológicamente le duele al paciente. Entonces, hay que tratar sus síntomas. Entonces, esa es una de las causas de dolor abdominal crónico más vistas y son los pacientes que más vemos en la consulta. Cuando ustedes van al hospital casi no ven estos pacientes, pero porque tenemos patologías de pacientes críticos, pero sí se ven muchísimo estos pacientes y es importante que ustedes sepan que pueden encasillar a los pacientes aquí siempre y cuando hayan descartado que no tenga una patología orgánica que le esté provocando ese dolor. No se olviden, ¿ya? Síguele. Ya, Doc. Cámbiale, por favor. Ya, bueno, vamos a hablar acerca del siguiente síndrome, que es el síndrome intestinal narcótico o también la hiperalgesia gastrointestinal inducida por opioides. Ya, es común que la administración de narcóticos nos cause dismotilidad gastrointestinal con el consiguiente estreñimiento y también retraso en el vaciamiento gástrico. Ya, este sobre todo se va a observar en mujeres jóvenes y de mediana edad que tienen una variedad alta de trastornos gastrointestinales. Estos pueden ser funcionales o estructurales. En estos pacientes también pueden ser pacientes posoperatorios y estos y los síntomas más comunes de estos va a ser náusea, vómitos, acidez estomacal, estreñimiento y diarrea. Ajá, ya, este va a ser un aumento paradójico del dolor y este va a estar asociado sobre todo a las dosis de narcóticos que la paciente o el paciente está consumiendo. Cámbiale, por favor. Ya, aquí tenemos otra tablita que decía los criterios diagnósticos para el síndrome del intestino narcótico o también hiperalgesia gastrointestinal inducida por opioides. Ya, tenemos que el paciente debe incluir estas dos literales, tiene que incluir que es el dolor abdominal crónico o frecuentemente recurrente, que este es tratado con narcóticos agudos en dosis altas o crónicos. Y también la naturaleza y la intensidad del dolor no se van a explicar por un diagnóstico actual, a un diagnóstico gastrointestinal actual o anterior. Y de estos tres literales siguientes, tiene que tener al menos dos para que sea confirmado el criterio diagnóstico. Ya, el dolor va a empeorar o se va a resolver de una manera incompleta con dosis continuas o crecientes de narcóticos. Hay un empeoramiento del dolor cuando las dosis de los narcóticos disminuyen y van a mejorar cuando cuando restituyamos los narcóticos. Y hay una progresión de la frecuencia, duración e intensidad en los episodios del dolor. Cámbiale, por favor. Ya, y tenemos los mecanismos de que estos mecanismos incluyen, hay dos mecanismos que tratan de explicar esto. El primero es que las células gliales, o sea, las células de la microglia y los astrocitos, están siendo inducidas por opioides. Esto va a hacer que se mejore la señalización del dolor en el asta dorsal a través de los receptores opioides. Ya, y esto nos va a llevar a una facilitación del dolor, ya que se inactivan las vías descendentes de la médula. Ya, y la otra es que la activación de las vías facilitadoras del dolor a través de los mecanismos N-metil de aspartato de la médula espinal, que va a generar anormalidades en el procesamiento del dolor central. Y ya, doctora, y acabó mi exposición. Chévere, súper bien. Hay otras causas de dolor abdominal crónico que quizás no lo menciona el libro, pero yo creo que sí es importante que ustedes la conozcan. La pancreatitis crónica produce dolor abdominal crónico. ¿A alguien se le ocurre otra causa de dolor abdominal crónico?
¿No se acuerdan quienes ya han ido al hospital, han visto pacientes? ¿No? La neoplasia, Doc. Sí, las neoplasias, exactamente. Las neoplasias también dan dolor abdominal crónico. Y creo que mensajes para la casa ahorita. El examen físico debe ser correcto. Si oyen que algo ronca, es mi perrito, ya. Es que está aquí al lado. Perdón. Y, es súper importante el examen físico completo en los pacientes y, como les decía, no encasillar siempre a los pacientes en un síndrome de intestino irritable antes de descartar que haya algo que esté provocando ese dolor. Les quería contar una experiencia que tuve la semana anterior que ojalá se les quede para que ustedes no vuelvan a cometer ese error. Creo que los chicos que estaban ahorita rotando si vieron que el lunes presenté un caso de una paciente que llega con un cuadro de dolor abdominal de más o menos 15 días de evolución. La tienen en un hospital antes de venir al Eugenio Espejo. Ay, perdón si es ladro. Y la paciente le catalogan, bueno, le dan analgésicos, viene luego de 8 días y llega al hospital presentando 8 días de dolor abdominal. Le hacen en laboratorio enzimas pancreáticas y le catalogamos como una pancreatitis aguda supuestamente. Entonces, la paciente permanece 5 días con nosotros y ella empezaba a tener muchos vómitos biliosos. Le hicimos una radiografía de abdomen que les indicará, les puede indicar, ¿ya? Si quieren que les indique para que vean y no se olviden. O ya Sí, se quieren. gracias. Sí, Doc. Sí, doc. Sí, verán, es un caso súper interesante. Déjenme busco un ratito, ¿ya? Ya, ahí sí pueden ver mi pantalla, ¿no es cierto? Sí, doc. Entonces, verán, esta paciente presenta dolor abdominal, les resumo la historia, pero para que se acuerden y no se olviden, ojalá nunca les pase. Empieza con vómitos de contenido bilioso, abundante cantidad. Le hicimos una endoscopía donde vimos gran cantidad de líquido y veíamos que un líquido fecaloide de mal olor venía del intestino hacia el estómago, no más. Le hicimos esta radiografía donde, miren esta radiografía, a su derecha ven unas gasas intestinales dilatadas, que un edema interasa, y en la de la izquierda unos niveles hidroaéreos que se forman en el intestino. Entonces sospechábamos en realidad de una obstrucción intestinal. Entonces nosotros nos fuimos primero a pensar en que de ley puede ser cáncer, o sea, un tumor, pensábamos de todo, ¿no? Y hicimos una enterotomografía pensando en un tumor y a la final la paciente tuvo esto, tenía una hernia inguinal encarcerada. Entonces, yo, la verdad, sí, sinceramente, le valoré a la paciente muchos días, le palpé muy bien el abdomen todo el tiempo porque yo decía, ¿por qué le duele? ¿Y por qué vomita? Y el abdomen era suavito, no era un abdomen así peritoneal como para pensar que sea un abdomen quirúrgico. Siempre tuvo una hernia inguinal encarcerada que, no sé, pueden ver mi puntero. Bueno, Sí, doc. sí ven aquí está la hernia. Y siempre fue una hernia inguinal encarcerada. Cuando le hicimos la tomografía y recibí el informe verbal, fui a palparle nuevamente y me di cuenta que tenía una bolita pequeñita. Entonces, yo creo que la lección que me quedó fue no haber pensado eso desde el principio y haber hecho un examen físico adecuado en la paciente,
que espero que les quede de lección, porque a veces no nos damos cuenta y hacemos un examen físico malo al apuro o no correcto, a veces no palpamos las de inglés, y espero que se acuerden de mí cuando valoren un paciente que tenga dolor abdominal y palpen también inglés, ¿ya? Eso, al final lo operaron, pero la paciente está bien, pero retrasa mucho el diagnóstico. Eso, chicos. Entonces, ya terminamos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, chicos. Bueno, entonces, nos vemos la próxima semana y que tengan una linda semana, chicos, ¿ya? Cuídense mucho. Gracias, Doc. Próxima semana.